la perspectiva sagrada del tiempo necesariamente debe ser cíclica, en el sentido en que la manifestación es un cosmos, es un orden que reproduce en distintos planos un mismo patrón. Es como los ciclos lo que hacen es que haya ese orden simbólico en la naturaleza, con esas leyes. Y el simbolismo de los ritos y los calendarios fue recrear una disposición primordial como constante actualización en el presente, como presencia. Bueno, quiero decir que los ritos y los calendarios antiguos se basaban en los ciclos, porque el tiempo que observamos en la naturaleza no es lineal ascendente, es cíclico, hay día, noche, estaciones, cada planeta. Entonces, en la perspectiva de los antiguos, ancestral, pues eran culturas que se mantenían en cada época de ese ciclo lo que había que hacer, lo que había que ritualizar, también muy vinculadas a la agricultura, a otras tareas, ¿no? Entonces, claro, eso daba una cierta cohesión social y también hacía que no se perdiera la conexión con lo natural, con la naturaleza. Lo que ocurre en la modernidad es que aparece la industrialización, la maquinización y ya se separa ese orden cíclico natural y aparece la idea de producir, producir, producir. Las máquinas empiezan a producir, progreso, más, más, más. Y eso ya nos desconecta, ¿no? Además de ser cíclica, también es una concepción del tiempo de naturaleza subjetiva y cualitativa. Es decir, que el tiempo tiene formas, cualidades, intensidades, es decir, que no es homogéneo, lineal ni fraccionado, como presenta la ciencia oficial, ¿no? Y esto se ve que en el sentido de que el tiempo es un fenómeno que se da en la conciencia, y es la conciencia la que colorea sus experiencias con sus proyecciones, sus percepciones, su imaginación, su memoria. Entonces, el tiempo realmente es algo como muy plástico, es una percepción interna, por eso es puramente subjetivo, por eso hay experiencias que nos pueden hacer pensar que el tiempo no pasa, cuando hay dolor, por ejemplo, y otras experiencias gozosas o esto que hacen que el tiempo pase enseguida y no nos demos cuenta. Entonces, hay como el tiempo no es algo objetivo, es algo subjetivo, porque depende de lo se dilata y se contrae según la conciencia que lo está experimentando. Y en estados alterados de conciencia, mucho más, porque el espacio-tiempo se trastoca, ¿no? Entonces, los antiguos tenían una concepción del tiempo así, porque estaba muy ligada a la experiencia espiritual interna en la que estaban, ¿no? Y claro, este concepto del tiempo es diferente al que ha forjado la ciencia actual, oficial, porque lo ha ignorado, ¿no? Todo lo que no se puede medir con aparatos, pues para ellos no existe y claro, esta dimensión interna cualitativa, pues como si no existiera, y era la más importante. Hay un dicho que se dice en algunos textos espirituales que dice que la medida del tiempo en el origen era el paso de un pensamiento a otro. Bueno, los primeros hombres que estaban más conectados con la fuente, con la naturaleza, pues no había relojes, evidentemente, y su pensamiento iba más lento, entonces sus ideas, sus pensamientos, y era como el ritmo de sus pensamientos era lo que marcaba su temporalidad. Es una forma de decirlo así. A medida que nos vamos alejando de la fuente, la mente se va cargando, cargando, cargando de información, sobrecargando de información y se va acelerando todo. Y la mente, cuanto más información tiene, más sensación de aceleración tiene. Hasta llegar a día de hoy a la que llaman la sociedad de la información, que es la sociedad del estrés, que está todo lleno de estímulos, de información y por todos lados. La mente está más cargada que nunca en la humanidad actualmente, pero también da la sensación de una aceleración y precipitación como antes nunca se había experimentado. Y, o sea, que tiene que ver mucho lo cargada que tienes la mente con la sensación de paso del tiempo. Por eso los meditadores, o que tienes pocos pensamientos, hace que el tiempo te pase más dilatado, ¿no? Y evidentemente que envejezcas menos, supongo, ¿no? Por eso estos gurús de la India que son pránicos, que se alimentan solo de prana y casi sin pensamientos, pues pueden, solo con respirar un poco ya pueden vivir años, ¿no? Entonces, aquí hay unas cuestiones metafísicas que quería explicar ahora, que es la condición espaciotemporal de la manifestación no es de naturaleza constante, lo cual es un punto importante
que se diferencia también de la ciencia actual. Pues el alejamiento del principio produce dos efectos. O sea, desde esta visión de la historia sagrada, todo aparece desde un centro, de un núcleo, que es el origen, la conexión a la fuente, los primeros hombres, y a medida que esa caída del paraíso, que ahora mencionaré, de la Edad de Oro, estos primeros hombres se alejan de ese principio, se produce esa caída, aparece la temporalidad y cuanto más te alejas del principio hay una sensación de aceleración de caída, como un efecto bola de nieve. Entonces, esa temporalidad, cuanto más lejos estamos del principio, la mente está como más acelerada, que es lo que acabo de escribir un poco. Y luego también, en cuanto al espacio, a medida que la humanidad se ha alejado de esa fuente original, el espacio se ha ido densificando hasta que se ha como separado lo corporal de lo sutil totalmente. Porque los hombres del origen, su percepción era nítida de todo lo sutil. Y incluso se dice que sus cuerpos eran de luz, eran sutiles, evanescentes. Entonces, a medida que se alejaron de esa fuente, se fue densificando ese cuerpo de luz hasta la realidad material actual y acelerando el tiempo. Con esto quiero decir que el espacio y tiempo no son constantes. Y esto rompe los axiomas de la ciencia oficial, que ha reconstruido toda la historia, la arqueología y todo como si el paso del tiempo y la realidad material hubieran sido siempre igual. Y eso no es así. Ni la realidad material ha tenido siempre la misma densidad, ni el tiempo pasa a la misma velocidad que ahora. Desde esta perspectiva sagrada, desde esta perspectiva de la historia sagrada. Por eso que esto hay que tenerlo en cuenta para comprender esta cosmovisión. Ese espacio y tiempo que se mueven son los que toma la suprema conciencia divina para manifestarse. Por lo tanto, no hay nada exterior objetivo, sino que es esa misma conciencia divina que se manifiesta en un espacio, en un tiempo, a través de una humanidad y se despliega, se densifica en el espacio y se acelera en el tiempo hasta que llega a un tope, que es el final de un ciclo, y se vuelve a reabsorber. Pero en la Edad de Oro el tiempo está muy dilatado, muy lento, y la materia no tiene la pesadez que tiene aquí, porque estamos en la última edad, en la Edad de Hierro, como veremos ahora. Por eso no hay restos materiales de la Edad de Oro, ni los puede haber, porque no tenían la solidez, la materia que tiene ahora, ¿no? Ni los cuerpos que tenían entonces. Hemos dicho que la concepción temporal era cíclica y esto pues, ha desarrollado lo que se llama una ciclología. O sea, esta historia sagrada realmente también se le llama ciclología sagrada. Y porque es el estudio de los ciclos de la humanidad. El flujo temporal en sí no es mensurable, porque ya he mencionado por su misma naturaleza sutil, que es algo meramente de la conciencia subjetiva. Por lo tanto, para tener una medición más objetiva de él, es necesario medir un desplazamiento espacial. Y esto se hace a través de ciclos cósmicos y ciclos planetarios. Por eso el tiempo realmente no se puede medir, porque es algo subjetivo de la conciencia. Lo que medimos siempre es el espacio, si os dais cuenta. Lo que pasa es que lo traspolamos, pero solo medimos el espacio. Medimos cómo se mueven objetos externos en el espacio. Un día, una noche, la luna, un planeta. Realmente estamos midiendo el espacio. El tiempo en sí no se puede medir, porque el tiempo es algo tan subjetivo. Pero si queremos tener una referencia, pues nos tenemos que agarrar ahí. Entonces, se dice que normalmente se suele agrupar la historia sagrada de la humanidad en 4 edades, que el hinduismo lo hace así, pero la cultura grecolomana también lo dividió en 4 edades. Los hindúes lo describen sobre todo esto en los textos de los Puranas, que son unos textos adicionales a los Vedas, y la cultura grecolatina, pues hubo muchos autores, sobre todo Hesíodo, Platón y Virgilio, que describen estas 4 edades y también, igual que en la India, que la primera la asignan el oro, la segunda la plata, el bronce y el hierro. Entonces, esta es la división clásica de la historia sagrada antigua. Y sobre todo eso, en Grecia y en el hinduismo, que es una visión cíclica, desde esa edad de oro hasta la edad de hierro, luego se vuelve otra edad de oro y cada humanidad pues va pasando
por estas 4 edades, cíclicamente. Pero en las tradiciones monoteístas, es decir, en las religiones del libro, que se llama el judaísmo, cristianismo, islam, aunque no es tan cíclico, es más lineal, pero aún así sí que tienen la idea de que hay una caída del paraíso, que hay una cierta decadencia. Aparece esa misma idea de decadencia. No la describen en 4 edades, pero sí que dicen que había un paraíso, lo que sería la edad de oro de la India y de Grecia, y hay una caída y tal, y al final tiene que venir, hay un tiempo para cambiar del ciclo y entrar a otro Edén, a otra Jerusalén celeste o lo que sea. Entonces, vemos que todas las tradiciones tienen esa idea de que había un estado original puro que de repente se perdió y ahí comenzó una decadencia. Llámalo paraíso terrenal, llámalo edad de oro. Entonces, claro, esto, como he dicho antes, pues es la visión temporal radicalmente opuesta a la del progreso. Esos tiempos primordiales se describen como unos tiempos de dioses, que reinaban dioses, o bien que nuestros ancestros originales eran semidivinos, eran mitad hombres, mitad dioses, o incluso seres angelicales. Esos eran la humanidad en esta edad de oro, en ese estado antes de la caída, era divina o semidivina, o un estado, lo describen así para remarcar que había otra dimensión espiritual ahí, ¿no? Esas 4 eras es lo que componen un manvantara, que como he dicho es en la India, manvantara es lo que llaman un ciclo de una humanidad. Entonces cada manvantara, cada humanidad que está dentro de esas 14 que componen un universo, pues cada humanidad, cada manvantara, se despliega desde una edad de oro hasta una edad de hierro, de la máxima luz a la máxima oscuridad. Y ellos lo describen en la India como que es un despliegue decreciente, evidentemente, pero que sigue una clave de aceleración temporal. Con la clave, por ejemplo, 4321, que es la de la tetractis pitagórica, para subrayar la aceleración de la caída. Esto lo que significa es que la edad de oro dura 4 veces más que la edad de hierro. Que, por ejemplo, la edad de oro sería Satya Yuga, la edad de plata Treta Yuga, la edad de bronce Dwapara Yuga y la edad de hierro que estamos ahora Kali Yuga. Y veis que la edad de oro dura 4 veces más que el Kali Yuga. O sea, esto es lo de 4, 3, 2, 1, es esto. Las proporciones. Que lo hacían así para, yo creo que era una forma para, en los que se establecía esto, que en la edad de oro el tiempo está más lento, más dilatado, más expandido y a medida que se produce la caída hay un efecto bola de nieve que se acelera la temporalidad. Hasta el Kali Yuga, que todo está muy rápido, muy acelerado y se va cortando todo más hasta que acaba el ciclo, ¿no? Por eso que he dicho antes de que el tiempo no es constante en la historia sagrada. El tiempo tiene una aceleración de caída. La percepción subjetiva de lo temporal. Entonces, para los hombres de la Edad de Oro, ellos decían que vivían en un estado semi de eternidad, porque no había una sensación de paso del tiempo, porque todo estaba, la naturaleza estaba todo como muy... no había esta aceleración de ahora, de los hombres de los últimos tiempos que somos nosotros. Que cada generación ya ve cosas que la anterior no había visto. Cambios en el mundo de cada vez, y no sabemos dentro de 50 años las cosas que habrá. Es decir, ya de una generación a otra ya hay cambios brutales, ¿no? Entonces, estas 4 edades también las simbolizaban con un toro. Sabéis que en la India, pues el toro, la vaca sagrada, pues la simbolizaban también como el toro y la vaca es el Dharma, es la ley universal. Y estas 4 fases, estas 4 edades, las asociaban a las 4 patas de ese toro o de esa vaca, del Dharma, y cada una pues la asociaban a una virtud. Y en la India pues le llaman así. Daya, que es la misericordia, sería una pata. Satyam es la verdad, sería otra pata. Saukam, la pureza, sería otra pata. Y Tapas, la austeridad. Entonces, estas son las 4 patas del Dharma. Las 4 virtudes que hacen que se sostenga el Dharma universal. Y en la Edad de Oro,
se dice que la vaca del Dharma pues reposa en están estas 4 virtudes en los hombres de la Edad de Oro. Y ellos pues explican en su mito que en cada edad la vaca del Dharma va perdiendo una pata, y eso precisamente es lo que produce la decadencia de la humanidad. Por ejemplo, pues en la Edad de Plata pierde la pata de la austeridad. Entonces, a partir de la Edad de Plata ya empieza a cojear la austeridad. Ya no se tiene una cierta, la tafas, la austeridad, ¿no? En la Edad de Bronce pierde otra pata, que es la de la pureza. Entonces, por eso aparecen muchas guerras en la Edad de Bronce ya, porque se ha perdido la virtud de la pureza. Y en la Edad de Hierro, lo que le caracteriza es que se pierde la pata de la veracidad. Entonces, la Edad de Hierro es la edad de la mentira, y ya no hay veracidad. Eso es lo que lo caracteriza, que todo es falso. Pero siempre dicen que reposa sobre una pata que no pierde nunca, que es la pata de la misericordia. Entonces siempre hay una misericordia divina que sostiene todo el ciclo. En la Edad de Hierro, en los momentos más difíciles, el Dharma se sostiene en la misericordia de los santos, de la gente santa o de los maestros espirituales, ¿no? Aunque se haya perdido la veracidad, la pureza y la austeridad, ¿no? Entonces es una forma de explicar a ellos cómo va decayendo la humanidad perdiendo estas virtudes, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto es un dibujo un esquema que hice en su día, pues un poco para representar un poco como si arriba en la cúspide estuviera la conexión con la fuente y los primeros hombres la edad de oro. Y esto es ya como un despliegue de la temporalidad. Y los ciclos se van desplegando, pero se van abriendo cada vez más en una cierta caída de la fuente del paraíso, nos vamos desconectando hasta que se cae a lo múltiple, del uno a lo múltiple. Y aquí, o del espíritu al cuerpo, ¿no? Y en medio, pues todos los estados intermediarios. Y sería una analogía también pues, de la edad áurea, de la edad de oro, hasta caer a la edad de hierro, más materialista y más que cuando más alejados estamos de la fuente, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más lejos, los mundos sutiles, los mundos astrales están más llenos, más densos. En la edad de oro no había cuerpo astral, ni había cuerpo, no había fases intermedias porque ya estabas ahí unificado, ¿no? Entonces, bueno, es una visión del despliegue temporal de los ciclos en su caída del uno, del principio de la fuente, ¿no? Y este es otro esquema que hice un poco ya de lo que voy a explicar ahora, que es esa secuencia de las 4 eras de la humanidad, que van 4, 3, 2, 1, de aceleración, de tiempo, y puesto aquí un poco lo que desde la historia sagrada, los principales acontecimientos en la Edad de Oro. La Edad de Oro dura una precesión de los equinoccios completa, que son unos 26.000 años más o menos. En la Edad de Oro, los textos de historia sagrada, de las lecturas esotéricas, dicen que hay 2 fases. Hay una fase no manifestada, que no se conoce nada, que sería ese misterio del andrógino, que hablan muchas tradiciones, de que al principio, que incluso la Biblia, que Adán no es que sea hombre, Adán al principio lo dice la Biblia, que el Génesis, que lo creó macho y hembra a la vez, dice. Y muchas tradiciones antiguas hablan de un andrógino esférico, bueno, unas nociones un poco, la idea de que no están diferenciados todavía los seres en la polaridad. Pero hay un momento a mitad de la Edad de Oro, más o menos, que hay una diferenciación que en la Biblia se dice que es Adán y Eva, pero dentro del paraíso. O sea, que ya hay una dualidad armónica. El andrógino se ha dualizado, pero hay una coexistencia armónica de esos 2 principios, y ahí continúa esa segunda fase de la Edad de Oro, hasta que se produce un quiebre, ocurre algo que se pierde ese estado, que es la caída de la Edad de Oro. Caída del paraíso, que, bueno, hay quien lo interpreta que tiene que ver con la inclinación del eje terrestre, que es el que produce las 4 estaciones, porque en el paraíso se dice que solo había una primavera eterna, y una primavera eterna solo podía haber si el eje de la Tierra no estaba inclinado. Pero bueno, entonces a partir de ahí van a aparecer ya como los linajes de la humanidad, una vez que se pierde este paraíso, que en un primer momento va a ser la tradición hiperbórea, y la otra, la Lemuria,
No se sabe si son coexistentes o una después de otra, pero bueno, son de las más ancestrales que hay, la Hiperborea y Lemuria, que ya empiezan a desplegarse más en lo que es la Edad de Plata, sobre todo en la primera, es la transición entre la Edad de Oro y la Edad de Plata, la Hiperborea y la Lemuria, pero ya en la primera parte de la Edad de Plata. Y en la segunda parte de la Edad de Plata aparece la Atlántida, que esto ya es más conocida, que es como una consecuente de la Hiperborea y de la Lemuria, luego aparece la Atlántida. La Atlántida tiene dos fases, tiene una fase más pura, que es la Edad de Plata, y tiene una fase que entra en guerras y se corrompe mucho, que es la Edad de Bronce. Ahí es la parte de la Atlántida más decadente, que es la que narra Platón, hasta que se produce la destrucción de la Atlántida y el hundimiento de la isla, el diluvio famoso, que hablan todas las grandes tradiciones, ¿no? Que acaba con la Atlántida y, bueno, eso ya en la Edad de Bronce. Aquí hay un episodio a mitad del cambio de la Edad de Plata a la de Bronce. Hay un episodio en los Vedas, que es la rebelión Kshatriya, que se llama, que bueno, que es... Los Kshatriyas son los guerreros. Como que los guerreros se sublevan a la casta sacerdotal y tal, y bueno, ellos explican que es un cambio ya a la Edad de Bronce, que van a predominar las guerras, porque hasta la Edad de Bronce no hay guerras, o al menos no dominan tanto. Y eso es un cambio a la Edad de Bronce ya. Y bueno, pues el diluvio universal que acaba con la Atlántida y se rehacen los linajes, la humanidad después del diluvio, y aparecen todas las tradiciones que conocemos ahora mismo, en la actualidad, o que describe la arqueología. Todas son postdiluvianas. Y el siguiente hito importante de la historia sagrada es lo que la Biblia llama la Torre de Babel, la caída de la Torre de Babel, que es lo que marca el comienzo del Kali Yuga en la historia sagrada. El comienzo de la edad oscura, de la edad de la mentira, que es el pasaje que simboliza que a partir de ahí se confunden las lenguas, se tergiversan los lenguajes y ya nadie se entiende del todo, ¿no? Eso es el símbolo de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Entonces, eso es lo que marca ya la entrada en la edad oscura, que ya nadie se entiende con nadie, las lenguas, las etimologías, ya todo se ha pervertido mucho el lenguaje, aparece la escritura también, los textos, pero ya, pues bueno, se considera que es el último paso hacia esa oscuridad. Entonces, este es un esquema así rápido para ver un poquito, tener una idea en la línea así un poco temporal. Es un esquema según autores más de la línea de Guénon, Yergel y otros autores perennialistas que se llaman, que los describen en sus libros. Y ellos dan como que todo el Manvantara tiene una duración más o menos de 64.800 años, más o menos. O sea, toda la humanidad, una humanidad entera. Entonces, de estos 64.000 años, pues se dividen estas 4 edades, ¿no? O sea, la edad de oro sería unos 26.000 y así va decreciendo, y el Kali Yuga sería unos 6.000 años de duración, según esta interpretación.